Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a descubrir una historia conmovedora y llena de ternura sobre Dee, Huyen y la pequeña Maya, una familia que reconstruye su hogar, redescubre el amor y aprende a encontrar la felicidad en las cosas simples. Es una historia sobre segundas oportunidades, promesas y ese amor silencioso que dura para siempre. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Deslizándose por los huecos entre las hojas y pintando oro suave sobre el viejo tejado. Dentro de la cocina que estaban reconstruyendo, el sonido rítmico de los martillazos se mezclaba con la risa de Huyen, el tipo de sonido que hacía que todo el lugar se sintiera vivo, como una melodía que tocaba solo para ellos. Dee se arrodilló, midiendo una tabla de madera con concentración silenciosa. Sus manos ásperas y callosas se movían con precisión, pero había una suavidad en sus ojos que traicionaba la ternura detrás del trabajo. Rara vez hablaba. Solo sonreía cuando Huyen lo provocaba. «Lo estás exagerando otra vez», rió ella, sacudiendo la cabeza. «Es solo un estante, no un palacio». En el patio, Maya y la pequeña Bibi se perseguían entre los parterres de flores. Sus risitas bailaban en el aire como gotas de lluvia sobre las hojas, ligeras y puras. Y de alguna manera los corazones de todos se sentían un poco más ligeros. Aquellos días trabajando codo con codo en la cocina eran pacíficos, casi demasiado pacíficos. Dee pensaba que simplemente estaba ayudando a reconstruir su hogar, forjando un nuevo comienzo con madera y calidez. Pero detrás de cada golpe de martillo, detrás de cada risa, Huyen guardaba un secreto silencioso. No tenía idea de que Dee también estaba construyendo algo más que una cocina. Cada noche, mucho después de que Huyen y Maya se hubieran acostado, Dee se sentaba solo a la mesa de madera. Bajo el suave resplandor de una pequeña lámpara, escribía, cuidadosamente, deliberadamente, en una pequeña tarjeta blanca: «Quiero llamar a Maya mi hija y a ti mi esposa. No porque deba, sino porque elijo hacerlo. Esta familia, tú, ella, nosotros, es mi elección, no un accidente». Dobló la tarjeta con cuidado y la deslizó en una pequeña caja. En el estante de arriba colgaba un sencillo vestido de novia esperando, el que había elegido solo para ella. Ese vestido tenía su propia historia. Comenzó en una tarde bulliciosa en el centro. El mercado estaba vivo con ruido, vendedores gritando, bocinas de autos, el olor de la comida mezclándose con el sonido de la risa. En medio de ese caos, Dee se movía en silencio, sus anchos hombros destacando entre la multitud. No estaba aquí por su habitual suministro de madera o clavos hoy. Tenía una misión diferente. Se detuvo frente a una pequeña tienda de vestidos de novia escondida en la esquina del mercado. El letrero descolorido sobre la puerta de vidrio decía «Hanf Bridal». La puerta crujió suavemente cuando la empujó para abrirla. Dentro, el aire olía ligeramente a tela nueva y a jazmín. La mujer detrás del mostrador levantó la vista con leve sorpresa. No era todos los días que un hombre como Dee, polvoriento del trabajo, camisa descolorida por el sol, entraba en una tienda nupcial. «Buenas tardes», dijo en voz baja, su voz profunda llevando un toque de vacilación. «Busco un vestido de novia». Sus ojos se suavizaron al instante. «Es para alguien a quien amas, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa cómplice. Dee asintió, una pequeña sonrisa casi tímida tocando sus labios. Al instante, en su mente, vio a Huyen, su cabello cayendo suavemente sobre los hombros, sus ojos tranquilos,
su gentil sonrisa que siempre parecía derretir el mundo a su alrededor. La dueña de la tienda lo guió entre filas de vestidos blancos. La luz atrapaba las cuentas y el encaje, haciéndolos brillar como rocío matutino. De extendió la mano, rozando con los dedos las delicadas telas, temeroso de que si tocaba demasiado fuerte, desaparecieran. Entonces, se detuvo. Allí estaba, un vestido tan simple que casi se ocultaba entre los demás. Sin brillo, sin decoraciones pesadas, solo un toque de encaje en las mangas y un leve aroma a jazmín que se sentía casi vivo. Era ella. Ese, dijo la modista en voz baja, siguiendo su mirada. Cualquier mujer que lo lleve será feliz. Asintió. Su mano tembló ligeramente al recibir la caja, la tela blanca doblada cuidadosamente dentro. Cuando salió de nuevo a la luz del sol, sintió como si la luz misma lo siguiera, como si el vestido llevara una promesa silenciosa destinada solo a ella. Esa tarde, el sol comenzó a hundirse detrás de las colinas y la luz dorada llenó la pequeña casa. Huyen estaba cerca de la puerta, mirando el camino familiar afuera. Cada vez que oía pasos, su corazón saltaba, y entonces, finalmente, él apareció. La figura de D entró lentamente en vista, firme como siempre, sosteniendo una pequeña caja envuelta en papel marrón y atada con un simple cordel. Había algo tierno en la forma en que la llevaba, algo que la hizo sonreír sin saber por qué. «El tío ya ha vuelto», gritó Maya, sus piernecitas corriendo por el patio. «Mamá, el tío Ye trajo un regalo». Sorprendido, D escondió la caja detrás de su espalda, torpe como un niño pillado en falta. Huyen río, saliendo a encontrarlos, su sonrisa tan suave como la luz del atardecer. «¿Qué me estás escondiendo?», preguntó juguetona. Él solo sonrió, los ojos arrugados. Esa sonrisa, tranquila, cálida y llena de significado silencioso, fue su única respuesta. Se inclinó hacia adelante y besó su mejilla suavemente. «Espérame», susurró. «Sí», dijo ella, su voz apenas por encima de un suspiro, una mezcla de curiosidad, confianza y algo que no podía nombrar del todo. Desde atrás, Maya rió, sus ojos brillando como estrellitas. Lo siguió dentro, caminando de puntillas con curiosidad. Cuando él se dio vuelta y la atrapó espiando, se agachó, puso un dedo en sus labios y susurró. «Shh, Maya, este es nuestro secreto. Es una sorpresa para mamá Hayen, ¿de acuerdo?» Ella asintió seriamente, cubriéndose la boca. «Lo prometo», susurró. Él sonrió y le acarició la cabeza suavemente. El momento era pequeño, simple, pero la casa parecía brillar con calidez. Desde la puerta, Huyen los observó, una ola de emoción subiendo silenciosamente dentro de ella. Gratitud, paz y amor. El tipo que viene de saber que no importa cuán dura haya sido la vida, estaba en casa. Mientras tuviera a Maya y a D, pensó, ya lo tenía todo. Dentro del armario de madera, la pequeña caja esperaba en silencio, conteniendo un sueño, una propuesta y el corazón de un hombre que estaba construyendo no solo un hogar, sino una familia. A la mañana siguiente, el cielo estaba inusualmente claro. La suave luz del sol se filtraba por la ventana, pintando líneas pálidas en las paredes de la cocina. D se movía en silencio, cuidadoso de no despertar a Huyen. Había estado despierto desde el amanecer, arreglando todo justo. En la mesa, flores silvestres, púrpuras, amarillas y blancas, estaban atadas en pequeños ramos con cordel delgado. El viejo mantel que Huyen había bordado el año pasado estaba extendido cuidadosamente sobre la mesa, y en el centro, envuelta con encaje y una cinta blanca, estaba la pequeña caja. En el porche, Maya lo ayudaba a decorar. Llevaba una pequeña canasta llena de flores,
esparciéndolas con concentración alegre. «Tío Ye, mira, queda bonito. ¿Puedo poner más?» pió. Él rió suavemente. «Está perfecto, princesa. Hoy eres la guardiana de nuestro gran secreto, ¿recuerdas?» Ella asintió, los ojos brillando. «Lo recuerdo. Estoy ayudando a papá a sorprender a mamá». La sonrisa de De se amplió, una alegría silenciosa llenando su pecho. En ese instante, todo su mundo era solo ellos dos, Huyen y Maya, la familia que le habían dado una segunda oportunidad para amar. Cuando el sol subió más alto, retrocedió para admirar la escena. Todo estaba listo, la taza reparada en la mesa, un recordatorio de cosas rotas pero remendadas, la foto familiar, prueba de lo que habían construido juntos. Luego miró a Maya. «Ve a llamar a mamá», dijo suavemente. «Dile que el desayuno está listo. Pero recuerda, no digas nada más». Maya sonrió. «Entendido». Corrió dentro, su voz resonando por la casa. «Mamá, ven rápido. El tío Ye y yo preparamos el desayuno». Huyen apareció un momento después, el cabello un poco desordenado, aún medio dormida. Sonrió al principio, pero cuando salió al porche, se congeló. Ante sus ojos se extendía una escena que parecía sacada de un sueño. El porche estaba cubierto de flores silvestres, púrpuras, amarillas, blancas, cada una brillando en la suave luz del sol. La mesa había sido arreglada con tanto cuidado que casi parecía sagrada. El viejo mantel bordado, las flores silvestres, las tazas familiares. Y de pie en medio de todo estaba De. Llevaba una camisa blanca limpia, perfectamente planchada. Y su expresión era tranquila pero llena de emoción silenciosa. Cuando la miró, había algo en sus ojos que no había visto antes. Algo profundo y tembloroso, como el momento justo antes de la lluvia. Extendió la mano, tomó la de ella suavemente y dijo, voz baja pero firme: «Huyen, hemos pasado por tanto juntos. Construimos esta casa, criamos a Maya, hemos compartido tanto el silencio como la risa, pero nunca te he prometido nada. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo de no ser suficiente». Hizo una pausa, los ojos echando un breve vistazo hacia Maya, que estaba junto a la puerta aferrando su canasta de flores, tratando de contener su emoción. Pero hoy, De se arrodilló, el movimiento lento y deliberado, como si se anclara en ese momento. De detrás de él, sacó la pequeña caja envuelta en encaje. Con dedos cuidadosos, desató modernos la cinta y la abrió. Dentro yacía un sencillo anillo de plata. Nada ostentoso, solo limpio, atemporal, y el vestido blanco doblado que captaba la luz de la mañana como un susurro del cielo. «Quiero llamar a Maya mi hija», dijo suavemente, su voz rompiéndose un poco. «Y quiero llamarte mi esposa, no porque la vida nos obligara, sino porque te elijo, cada día, desde ahora hasta para siempre». El mundo se volvió silencioso. La brisa se detuvo. Incluso las hojas parecieron contener el aliento. Los labios de Huyen se separaron, pero no salió sonido. Sus ojos brillaron mientras las lágrimas brotaban y caían, una a una. Maya, su carita resplandeciendo de emoción, tiró de la mano de su madre. «Mamá, di que sí», chilló. «El tío Ye dijo que es una sorpresa para ti». Huyen rió a través de sus lágrimas, su corazón desbordado. Se cubrió la boca con una mano, asintiendo una y otra vez. Luego se arrodilló, arrojó los brazos alrededor de De y lo abrazó fuertemente. «Sí», susurró contra su hombro. «1000 veces sí». Maya saltó de alegría, aplaudiendo. «Ya, y papá y mamá se van a casar». El aire se llenó de risa, de luz solar, del aroma a jazmín flotando de algún lugar invisible. Por un momento,
el tiempo no se movió. Solo se quedó allí, envuelto alrededor de ellos, tierno y dorado. Afuera, el viento bailaba suavemente a través de los árboles, llevando consigo la promesa de nuevos comienzos. Esa tarde, la pequeña casa brillaba con calidez. Los tres se sentaron en el porche mientras el sol se hundía bajo las colinas. Huyen se recostó contra el hombro de Dee, sus dedos trazando el grano de la mesa de madera que habían construido juntos. Maya se sentó a sus pies, tarareando una melodía que solo ella parecía conocer, rodeada de pétalos que había recolectado durante el día. ¿Recuerdas?, dijo Huyen suavemente, cuando bromeé sobre querer un vestido que oliera a jazmín. Dee sonrió, los ojos fijos en el horizonte. Recuerdo todo lo que dices. Ella rió. Nunca hablas mucho, pero cuando lo haces, siempre me haces llorar. Él se volvió hacia ella entonces, apartando un mechón de cabello de su mejilla. Entonces supongo que seguiré intentándolo, pero tal vez la próxima vez te haga reír en su lugar. Ella sonrió a través del brillo de sus lágrimas. Ya lo haces. El silencio entre ellos no estaba vacío, estaba lleno de cada día que habían compartido, cada noche que habían velado preocupados, cada pequeña victoria que habían ganado juntos. Era el tipo de silencio que solo viene cuando dos personas se han visto a través de todo y aún eligen quedarse. La semana siguiente, la cocina, antes llena del sonido de martillazos y construcción, se convirtió en un lugar de celebración. Huyen y Maya decoraron cada rincón con flores silvestres, cintas y grullas de papel que Maya había doblado ella misma. El aire estaba espeso con risa, harina y el olor a pan recién horneado. Su boda fue simple, sin invitados, sin gran ceremonia, solo los tres. Una familia construida con amor, confianza y segundas oportunidades. Maya sostuvo el ramo que ella y su padre habían hecho juntos. Huyen llevaba el vestido con aroma a jazmín, el que Dee había elegido. Giró lentamente, la luz del sol atrapando el suave encaje en sus mangas. Dee estaba allí, los ojos llenos de maravilla silenciosa, como si la viera por primera vez de nuevo. Cuando intercambiaron anillos, no hubo votos elegantes, solo palabras del corazón. No tengo mucho, dijo Dee suavemente, pero todo lo que tengo lo compartiré contigo. Huyen sonrió, y todo lo que soy te lo daré a ti. Maya rió, aplaudiendo. Ahora besen. Rieron, y Dee se inclinó hacia adelante, besándola suavemente mientras la luz del sol se derramaba por las ventanas. Afuera, el mundo continuaba, el viento moviéndose a través de los árboles, los pájaros llamando a lo lejos. Pero dentro de esa pequeña casa, algo eterno comenzó. Años después, la gente pasaba por esa casita en la colina y olía a jazmín floreciendo en el porche. Verían una taza reparada en el alféizar de la ventana, y dentro, una familia riendo junta. Un hombre, una mujer y una chica que había crecido en una joven brillante. El mundo exterior cambiaba, pero su hogar permanecía igual, lleno de calidez, risa y el tipo de amor silencioso que no necesita gritar para ser oído. A veces, Dee aún se despertaba temprano, mucho antes del amanecer. Salía al porche, taza de café en mano, y observaba la luz derramándose lentamente sobre las colinas. Detrás de él, oía el sonido de pasos suaves, los de Huyen. Ella se recostaba contra el marco de la puerta, el cabello desordenado, los ojos aún somnolientos, justo como esa mañana años atrás. Aún madrugando, lo provocaba. Él sonreía, solo asegurándome de que el mundo siga viéndose igual. Lo hace. Él echaba un vistazo atrás hacia ella, los ojos cálidos. Mejor. Cada día es mejor. Entonces, desde dentro, la voz de Maya, ahora más profunda, mayor, gritaría: «¡Mamá! ¡Papá!
el desayuno está listo. Y ellos entrarían de nuevo, tomados de la mano, justo como siempre lo hacían. Porque el amor real, no vive en grandes gestos o momentos perfectos. Vive en mañanas silenciosas y risas compartidas, en tazas reparadas y cocinas reconstruidas, en elegirse mutuamente, una y otra vez, incluso cuando la vida no es fácil. Para D, esa elección había comenzado en una mañana brillante llena de luz solar y risa, y continuaría por cada mañana por venir. El aroma a jazmín permanecía en el aire, y en algún lugar, una pequeña caja de madera aún estaba en el armario, ahora llena no de secretos, sino de recuerdos de una promesa cumplida. Una promesa que comenzó con un susurro: te elijo. Y en esa simple verdad, ese amor silencioso y firme, su historia vivía para siempre. En un pequeño pueblo tranquilo, Dae y Huyen reconstruyen su hogar sin saber que cada golpe de martillo y cada risa esconden un tierno secreto. Mientras Huyen sueña con una vida sencilla, Dae prepara algo mucho más profundo, una sorpresa que podría cambiarlo todo. Entre el aroma del jazmín y las risas de la pequeña Maya, sus días fluyen como poesía. Cuando Dae finalmente se arrodilla ante Huyen con un anillo y un vestido con perfume de jazmín, el amor vuelve a hablar, pero la vida siempre pone a prueba las promesas más fuertes. ¿Qué sucederá cuando el pasado toque la puerta de su paz? ¿Podrá su amor seguir siendo tan eterno y suave como la luz del amanecer? ¿O se desvanecerá como el aroma del jazmín en el viento?